Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 5 del trimestre y el título de la lección es Sexualidad Conyugal, Unidad. El texto base está en Cantar de los Cantares, capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 7. Arrancamos recordando que en Génesis se nos cuenta que dos individuos, un hombre y una mujer, se unieron en una sola carne y esta unión se consuma a través de la relación sexual. Creo que eso ya quedó súper claro en las lecciones anteriores, ¿verdad? Ahora, esta unión trasciende lo físico y llega a un plano espiritual. Fíjate algunos conceptos que se utilizan cuando se recuerda esta historia, digo bien. En Marcos capítulo 10, versículo 9, por ejemplo, el Señor dice que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y por otro lado, Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 32, utiliza la palabra misterio al referirse a lo que pasa allí en esa unión. Esta unión que se da en los niveles, por ejemplo, físico, mental, emocional, social. De hecho, se menciona que dejará el hombre a su padre y a su madre. Es como recordando que hay que cortar estos lazos y estas influencias externas que pueden afectar a esta nueva unidad económica social que se forma entre este hombre y esta mujer. No podemos dejar de mencionar la orientación de no unirnos en yugo desigual, ¿no? Porque si no estamos teniendo iguales conceptos, iguales objetivos, no estamos teniendo la misma comprensión de tantos detalles como por ejemplo la sexualidad, como que no va a resultar esa relación. Pero hablamos de unidad, no así de uniformidad, porque cada uno de los que se une en esta unidad, valga la redundancia, conserva su individualidad. Pero volviendo al texto base, en Cantares encontramos este texto que estamos leyendo. Ahora hay un detalle interesante, no sé si sabías, yo me enteré esta semana, resulta ser de que la iglesia primitiva aparentemente prohibía la lectura del libro de Cantares. Y esto es rarísimo, ¿no? Algunas tradiciones cristianas antiguas decían que, bueno, tenías que cumplir por lo menos 30 años para poder leer este libro. Otros decían que, bueno, había que superar la naturaleza inferior. Y otros, como para disimular el tema central de Cantares, intentaban colocar algunas interpretaciones que no tenían nada que ver con el texto bíblico. Una recomendación es que puedas tomar el libro de Cantares y leerlo todo de una vez, pero no te estreses, son 8 capítulos, así que no vas a perder tanto tiempo. Cuando vos lees todo de una vez, sería bueno también que tu versión tenga identificados quiénes son los participantes, ¿sí? Básicamente tenemos dos protagonistas, ¿verdad? Un protagonista masculino, que estamos hablando de Salomón, y sabemos que es Salomón porque 7 veces se menciona su nombre, y además se dan algunos otros detalles, como por ejemplo cuando se casó y bueno, las inclinaciones que él tenía al estudiar la botánica, la zoología, en fin. La protagonista femenina sería la Sulamita, ¿sí? Esta dama que por el contexto del texto podemos asumir que es la esposa de Salomón en sus primeros años, ¿sí? En esos años de reinado en los cuales él todavía era monógamo y todavía se regía por la voluntad de Dios. Ustedes saben que después Salomón fue dando vueltas por la vida hasta que por fin volvió otra vez al Señor. Tenemos una descripción interesante, una estructura interesante aquí en el libro de Cantares. Por ejemplo, del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 5, nosotros vemos el cortejo de Salomón y bueno, también la Sulamita tira sus respuestas, ¿verdad? Del capítulo 3, versículo 6 hasta el capítulo 5, versículo 1, nosotros tenemos la unión matrimonial propiamente dicha. Y desde el capítulo 5, versículo 2 hasta el capítulo 8, versículo 14, nosotros tenemos la vida de felicidad matrimonial y, ojo con esto, de amor sexual también que se da entre Salomón y su esposa, la Sulamita, justamente. Ese mismo orden deberíamos seguir hoy en día también, ¿sí? Primero el cortejo, luego la unión y luego disfrutar de todo lo que implica la unión matrimonial. Siempre y cuando te guíes por ese modelo bíblico que se presenta, que es tan claro y tan simple, yo te puedo asegurar que la felicidad te va a rodear. Es importante entender un detalle, porque seguimos hablando de Cantares, y es que a veces nos sorprenden un poquito las figuras, las metáforas que se utilizan, ¿no? A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amada mía. Hay
que entender una cosa. En la poesía hebrea, en realidad no se está concentrando tanto el autor en describir físicamente a las personas, sino más bien describir el estado emocional, digo bien, del autor. De allí que, por ejemplo, cuando se compara el cuello de la Sulamita con una torre, no es que se está diciendo que tiene un cuello de avestruz ni nada por el estilo, sino que de repente las torres transmitían en la época un sentido de seguridad, y de hecho que tenías que tener muchos recursos, había ejércitos guardando esas torres, en fin, hay una serie de ideas que se transmiten allí. Cuando Salomón dice que la cintura de su esposa le recuerda a un manojo de trigo que ha sido juntado, bueno, hay que recordar, ¿no? En la época de él, si había suficiente cosecha, si había mucho trigo, significaba estabilidad, significaba abundancia, significaba regocijo. Así que cuidado con leer el texto bíblico escrito hace varios años con nuestros ojitos occidentales y perdernos mucho de lo lindo que Dios nos transmite. Recordad que Cantares sí tiene un mensaje, tiene temas que tienen que ver con sexualidad. Sí, por favor, no quieras perderte en explicaciones y aplicaciones que no tienen nada que ver. Ahora, es interesante que cuando habla el libro de Cantares acerca de la sexualidad, de esta perspectiva de la sexualidad, también nos da algunas cositas que se pueden comparar con la relación que quiere llegar a tener justamente Dios con su pueblo. La lección esta semana traía un par de conceptos que me gustaría leerte porque me parece que como que no hay mucho que agregar realmente. La sexualidad ha sido y es creada por Dios como un buen regalo para la humanidad, escribió el autor. Se compone de los principios de la diferencia en la heterosexualidad. Por otro lado está la igualdad en la humanidad, ambos son humanos obviamente. Se habla de la unidad en la monogamia, se habla también de la duplicidad en la intimidad y de la exclusividad. Y además esta unión está bañada por los dones de la permanencia y la bondad. El hombre y la mujer son seres humanos de igual valor, creados para experimentar una sexualidad integral de mente, emoción, cuerpo y espíritu, no solo para la procreación, sino también para el don de Dios del placer y del amor. Y hablamos acerca de que la cúspide del Cantar de los Cantares, este libro tan lindo del cual recién hablábamos, está allí en el capítulo 8, cuando en el versículo 6 se habla de un sello. Y es interesante que este sello está relacionado con el corazón y con el cuerpo. Y esta idea del sello implica de repente las ideas de propiedad, privacidad, seguridad y protección. Entonces es interesante el hecho de que el sello esté sobre el corazón y el cuerpo, y esto denota una relación permanente con las partes externas e internas de la relación. Fíjate que debe ser algo muy importante la sexualidad como para que el Señor dedique todo un libro en su palabra para explicarnos lo que se espera del tipo de relación que se espera, entre un hombre y una mujer, para de esa manera glorificar al Señor. Y para ir terminando, recordar un poquito que es lindo cuando podemos leer un texto y de repente si en un versículo encontramos mucha bendición, imagínate en leer todo un libro de una vez, como por ejemplo Efesios, la carta a los Efesios, que no es muy larga, tienes apenas 6 capítulos, así que no te va a llevar mucho tiempo leerla. Si la lees todo de un tirón, vas a encontrar que hay como un macro tema, ¿sí? Es decir, hay una línea que atraviesa los 6 capítulos y que se va entendiendo desde lo general hasta lo específico. Por ejemplo, en el capítulo 1 se empieza hablando de la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y cómo cada uno de ellos cumple su función en la salvación de la humanidad. En el capítulo 2 Pablo habla acerca de cómo Jesús reconcilió o unió de nuevo a la humanidad con el cielo a través de su ministerio, de su sacrificio y todo lo demás. Esto hace que también tenga que haber una reconciliación entre los diferentes creyentes que hay, ¿sí? En el capítulo 3 se nos habla acerca del propio papel de Pablo dentro de la comunidad, siendo este misterio unificador, ¿no? Dios puede usar incluso a alguien como Pablo para hacer algo bueno, así que imagínate, podría usarte a vos y podría usarme a mí también. En el capítulo 4 se comienza hablando acerca del Espíritu y el propósito de los dones que tienen que ver con la unidad de la iglesia, para de esa manera ir un poquito a las relaciones interpersonales. La iglesia tiene que estar unida, así que tenemos que tratar de buscar la manera de que el Espíritu Santo nos unifique sin perder nuestra individualidad. Ya en el capítulo 5 se habla acerca de cómo Cristo unió
lo terrenal con lo celestial, ¿no? La tierra con el cielo. Y Él puede unificar nuestros hogares, nuestros matrimonios y nuestras familias. Y en el capítulo 6 se nos habla de la guerra espiritual que hay con estos oponentes espirituales, valga la redundancia, que quieren separarnos nuevamente de ese cielo al cual Cristo nos unió. Así que haciendo un redondeo, ¿sí? Hay un sentido de que Dios quiere que experimentemos esa misma unidad que hay en la divinidad, en la Trinidad, que la experimentemos también nosotros aquí en la tierra, específicamente cuando tenemos una relación matrimonial. Recordá esto, por favor, la sexualidad es un don que Dios te da, pero que lo vas a disfrutar íntegramente, únicamente dentro del sagrado vínculo del matrimonio. Así que no quieras dejar esto de lado, esto es parte de vos como ser humano. Y así como tenés que presentar tu mente y tu corazón al servicio del Señor, también tenés que presentar tu cuerpo. Así que vamos a seguir estudiando esta lección que está muy buena, ¿te parece? Así que Dios te bendiga, que sigas teniendo un excelente día y nos vemos la semana que viene.